Es miércoles, mitad de semana, y pues ya estamos en la mesa. Está con nosotros Gaby Torres de Morena, bienvenida. Muchas gracias, un miércoles más, con el gusto de saludarles. Maribel Lemoine, bienvenida. Muchas gracias, excelente miércoles. Gracias por estar con nosotros. Oigan, antes de entrar con los temas que tenemos agendados, les tengo que preguntar lo que pasó ayer en el marco del Día Internacional en contra de la violencia, en contra de las mujeres. ¿Cómo interpretar lo que pasa con Gerardo Fernández Noroña? Y Gaby, perdón, tengo que empezar contigo porque creo que aquí tienes una disyuntiva muy grande. Primero, porque conozco tu trabajo en materia de género. Gracias. Y segundo, porque a final de cuentas Gerardo Fernández Noroña es uno de los representantes del movimiento de la 4T, incluso aspirante a la candidatura presidencial. Se lanza contra Grecia Quirós, se lanza en contra de sus compañeras senadoras. ¿Qué decir de esta situación? Bueno, primeramente quisiera decirte muchas gracias por el reconocimiento a mi trabajo. Como segundo punto y enfocados en la pregunta que tú realizas, mira, algo que yo quisiera decir a nivel local y a nivel nacional es que Morena no es un solo personaje. Morena no es una sola persona, ni, fíjate, yo he echado vistazo respecto de cómo las problemáticas dentro del movimiento no las da una compañera, ni a nivel local ni a nivel nacional. Las dan siempre los compañeros. Y eso nos habla precisamente de por qué llegan las mujeres al poder y con qué intención, y cuáles son las intenciones varoniles, masculinas, en un ambiente que por supuesto está muy masculinizado, como lo es la política. ¿Qué diría yo? Se vale no estar de acuerdo, se vale tener un criterio, se vale tener una opinión distinta de lo que sucede. Lo que no se vale es ser grosero, pues faltar al respeto, a la imagen de cualquier mujer, porque algo que sí critico yo dentro del movimiento, dentro de este discurso que viene muchas veces de los compañeros, es este grado de hipocresía de decir es tiempo de mujeres y son tus principales violentadores. Yo lo digo por un aspecto muy personal y sin quemar a nadie, sin raspar muebles, dicen por ahí, pero sí se me hace una hipocresía de algunos compañeros masculinos que salgan con este discurso a pronunciar es tiempo de mujeres y sucede algo en lo que no están de acuerdo o en lo que incluso no están incluidos y entonces sí despotrican y entonces sí hay pues faltas de respeto, hay una falta de reconocimiento al trabajo y eso es lo que yo pondría sobre la mesa. No... Morena no es un solo personaje, Morena somos muchos que estamos velando, cuidando, transformando el movimiento, que aportamos reales cosas de beneficio para la sociedad y ¿qué diría yo? Pues el compañero se equivocó, creo que también la compañera Citlali Hernández le dice, oye, esto no está bien y precisamente también es parte de ser un movimiento tan plural. Pero a ver, Mariana Villasuso llegando y haciendo uso de la palabra porque, a ver, dice Gaby, el movimiento no es una persona, pero al final de cuentas están ahí sentados en representación de un movimiento y en representación de todo el país, porque es el principio parlamentario, los elegimos para que hablen a nombre de todos los mexicanos sin importar el partido político, la fuerza, los intereses personales o lo que sea, se supone que están ahí para representarnos a los ciudadanos en la figura de este parlamento. Realmente no tendría Morena que tomar acciones al respecto, porque a ver, no es la primera vez que esto sucede y lo que sucedió ayer fue muy significativo, porque no solo es contra Grecia Quirós, sino además en contra del resto de las senadoras que en algún momento le hicieron ver su error, como dice Gaby, pues cualquiera comete un error, se lo hicieron ver y se lanzó contra ellas. A ver, ¿qué tendría que hacer Morena? Pues buenos días antes que nada, como dice el meme. Yo tengo no nos has traído el pan. Sí. Ya lo traje, sí, ya lo trajo. porque yo sabía que si no, no me iban a dejar entrar. Buenos días, antes que nada. Una disculpa el abandono. Tuve 3 miércoles seguidos de salidas, pero de viajes. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, muy contenta. Muy, muy emocionada de estar aquí otra vez. Y ahora sí, entrando al tema, a ver. Yo creo que este tipo de incongruencias, que son incongruencias para mí, son las que le han hecho pues este gran daño a la política en México y a los gobernantes en México y a las instituciones que, como cada miércoles aquí lo decimos, tendrían que ser la máxima tribuna y la más respetada de este país.
Y la realidad es que cualquier instituto político, cualquier organización política, si no es congruente con los principios que tiene en papel, si no es congruente con el discurso que prerroga y que comparte día tras día, si no es congruente con lo que sus líderes comparten y establecen, hace muchísimo daño. Y yo creo que por eso la desconfianza tan marcada que existe hacia la clase política en nuestro país. Y a mí se me hace, la verdad, pues me da mucha lástima que Morena, después de 1, 2, 3, 4 ocasiones, incluso con el mismo personaje, que es Fernández Noroña, no haya tenido ya a una acción más contundente. Deberíamos de preguntarnos por qué. Si nosotros vemos las cifras del PT a las que Fernández Noroña pertenece, nos vamos a dar cuenta que al Movimiento de Regeneración Nacional le sale peor pelearse con el PT y en este caso con Fernández Noroña que no hacerlo. ¿Es un cálculo político? Y para mí es un cálculo 100% político y ellos hacen un cálculo en donde ¿qué me sale peor? ¿Correrlo? ¿O dejarlo? ¿Taparlo? ¿O no hacerle caso? ¿O hacerlo un poquito chiquito? En este tema, o sea, todavía no entro al tema específico del que habló Fernández Noroña, pero así, porque así ha pasado con Adán Augusto, porque así ha pasado con él, creo que es el quinto escándalo en los últimos 6 meses, una cosa así, o sea, yo ya perdí la cuenta. Cada semana Fernández Noroña está en la nota. Y no está en la nota por cosas bonitas ni positivas ni que le sumen a la 4T. Oye, que por cierto... ¿Por qué no hay acciones contundentes contra él? Porque hay una lógica política de negociación y electoral detrás de eso. Y entonces traicionar tus principios como movimiento, como instituto político, en pro de una lógica electoral, a mí se me hace gravísimo. Y eso, tarde que temprano, yo creo que al movimiento, pues que al final la presidenta representa, le va a cobrar factura. Y es una lástima, porque sí hay esfuerzos dentro también de Morena. Yo no digo que todos sean Fernández Noroña. Y además se me hace muy grave que haya tantas compañeras dentro de Morena, o dentro de la 4T, como le queramos llamar, que lleven años de lucha en materia de género, para que este señor se pare y en 30 segundos se les vaya encima y las quiera hacer pedazos. Oye, que por cierto, hoy tendríamos que estar hablando otra vez de otro de los escándalos de Adán Augusto López, porque le volvieron a sacar el tema de los contratos, más contratos que le siguen saliendo, pero pues lo opacó el caso de Gerardo Fernández Noroña, pero me preocupa mucho porque es como, ¿quién es el peor, no? Ya estamos hablando de quién es el peor. Maribel. Bueno, mira, yo concuerdo con mucho de lo que ha manifestado aquí mi compañera. ¿Cómo es posible que tantos años de lucha de nosotras las mujeres, yo soy la mayor que ustedes, así que me respetan, no es cierto, yo soy mayor, la lucha nos ha costado muchísimo, el respeto, el posicionamiento, el que se nos reconozca, el de que vean que tenemos las mismas capacidades. Entonces te encuentras en una nota con un personaje como Gerardo Fernández que lo único que ha hecho es minimizar el trabajo de las mujeres. Es el decir, no funcionan, están locas, utilizan porque quieren más allá. Si así fuera de la presidenta municipal hoy de Uruapan, si así fuera que ella quisiera jugar, pues está en su derecho. Está totalmente abierta la puerta para que juegue con quien quiera. Es una mujer que al lado de su esposo, no atrás de su esposo, al lado de su esposo, estuvo luchando desde el DIF, estuvo luchando en Uruapan, estuvo luchando, fortaleciendo al esposo. Y hoy este señor, como bien lo dice Marianela, en un 2x3 se la acabó. Cuando no hay manera de entrar a un debate, pues viene la descalificación, siempre. Cuando no tienes argumentos para decir por qué, viene siempre la descalificación. Y eso para mí, he caminado en esta política del país, siempre he caminado con eso, siempre la descalificación. Fíjate nada más en las notas, cuando algo incomoda a cualquier gobierno municipal, estatal o federal, siempre sale alguien del partido que gobierne en su momento y empieza a descalificar las acciones que están realizando sus contrarios políticos. Eso es muy grave.
ojalá verdaderamente pues, pudieran darle un jalón de orejas a Gerardo Fernández desde lo que es su partido, pues es gobernado por mujeres. Oigan, y quisiéramos pensar que fue pues el único caso, pero lamentablemente no. Mientras esto pasaba en el Senado, en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán estaba ahí dando su mensaje con motivo del día de la violencia, de la lucha en contra de la violencia en contra de las mujeres, de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y mientras ella hablaba, Cuauhtémoc Blanco se retiraba del recinto. Voltea una diputada, por cierto, del PT, que se supone que son aliados, y le dice, tú eres un violentador, tú no tendrías que ser diputado, tendrías que estar en la cárcel. Y voltea a Cuauhtémoc Blanco y le lanza un beso. Así, con ese desdén. A ver si podemos ponerle las imágenes de apoyo para que tanto quienes están en la mesa como la gente que nos sigue a través de la televisión y las transmisiones en redes puedan ver este momento de qué fue lo que sucedió. No se alcanza a escuchar lo que ellos dicen, pero da testimonio de ello, pues los compañeros de los medios de comunicación. Y el pan y ya se nos va a hacer nudo la panza. Erika. Oye, y no es ni necesario que los compañeros de los medios nos dijeran qué dijeron, porque se les alcanzan a leer los labios pues de manera muy contundente y las expresiones corporales. Pero a ver, en medio de todo esto viene el tema del que habíamos pactado hablar el día de hoy. Esto es lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y ahí la legisladora le contesta saludándole a su progenitora. Pero a ver, en medio de todo esto los diputados acordaron, por si no nos dimos cuenta, un aumento a su dieta de 4.9% para el próximo año. ¿Y cuánto representa esto? Alrededor de 200,000 pesos al año. Es decir, van a recibir más de 200,000 pesos adicionales el próximo año. Y digo más porque esto es el aumento en cuanto a la dieta, pero tomando en consideración que sus prestaciones, como es el tema del aguinaldo, pues llegan en proporción a ese sueldo, pues tendríamos que sumarle además cuánto van a estar recibiendo de ello nuestros diputados federales. Y ahí pues parece que todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir cuando pues tanto se habla de la austeridad, tanto se habla de la representación popular en todas las fuerzas y en todos los partidos políticos y se toman esta clase de decisiones? Gaby, empiezo contigo. Yo nomás me río porque digo, ahí sí el PAN, MC, el PRI están de acuerdo, ahí sí no hay disputa, ahí no hay debate, ahí no dicen, no, ¿cómo crees? Oye, ni siquiera lo hicieron público. A mí eso me llamó mucho la atención porque en otras ocasiones se han aprobado el aumento de todas formas, pero hay un diputado, un legislador valiente que sale a decir, yo no estuve de acuerdo, oigan, les quiero decir que se aumentaron el sueldo, pero yo no estaba de acuerdo, yo te encontré. En esta ocasión nos enteramos revisando los paquetes, pero no porque haya habido una sola voz en el Congreso de la Unión que haya dicho esto pasó y no estoy de acuerdo. Yo creo que ese es un deber de los representantes de los grupos parlamentarios, de la propia Jucopo, que salgan a dar la cara del por qué realizan esto, del por qué toman ese tipo de decisiones y sobre todo pues también cuestionar por qué están de acuerdo, ¿no? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención de un poco del juego político respecto de, para esto sí nos podemos poner de acuerdo porque nos beneficia a todos, pero cuando son temas escabrosos o temas políticos o temas que realmente muchos de los temas que se han dado en esta alta tribuna últimamente y desde hace algunos años, pues vemos que siempre han sido en favor de los mexicanos y las mexicanas. Eliminación de privilegios para algunos cuantos, pero diría yo, bueno, ahí sí me llama mucho la atención como por qué todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en algo como esto. Creo que sí lo dejaríamos a la reflexión, pues que ellos mismos deberían dar la cara y luego andan dando ruedas de prensa para todo, pues también deberían dar ruedas de prensa para avisar algo como esto, ¿no? Sería lo que yo tendría que decir al respecto. Digo, que es cuestionable, por supuesto que sí, que en este país todavía hay quien gane más que la presidenta, pues también, y eso es lo que deberíamos en todas las instituciones echar vistazo de por qué está sucediendo esto si el mandato es uno. Yo lo que a veces sí me cuestiono es, la ley se cumple para ciertas cosas, pero para otras no. A ver, si ya está en la ley que nadie debe ganar más que la presidenta, incluso en San Luis Potosí hay quien gana más que la presidenta. Luego intentamos confundir respecto de, por ejemplo, el tema de la universidad que mencionabas hace un rato. Perdón. Bueno, sí, hay autonomía. Yo misma he salido a decir, se tiene que respetar la autonomía,
pero no por ser un ente autónomo quiere decir que puedan pasar por encima de la ley y que haya quien gane más que la presidenta, por ejemplo. Eso es lo que yo sí pondría sobre la mesa respecto del tema, por ejemplo, de esta institución. A ver, sí respetemos su autonomía, pero también, oigan, pues echen vistazo de lo que está sucediendo internamente. Oye, pero a ver, yo sí quiero dejar esto en claro, y lo he dicho en varias ocasiones. Yo celebraría que los mejor pagados estuvieran en las universidades, porque esto motivaría a que los mejores profesionales quisieran estar dentro de las universidades y que quienes están como docentes soñaran y aspiraran a ser rectores, rectoras, directores, etcétera. Yo ahí sí celebro, y ojalá fueran ellos de los que estuviéramos hablando, que ganan alrededor de 1,193,485 pesos al año que gana un diputado federal, y que ahora va a ascender a 1,307,224 pesos con el tema del aumento. Yo esperaría que esos sueldos, que esos salarios los estuviéramos poniendo en la educación y no en el caso de quien ejerce la política, que entendemos que además, porque siempre lo dicen en campaña, lo hacen por vocación. Marianela, Maribel, ¿qué decir al respecto? Le das y le doy. No, bueno, déjame. Maribel. Adelante, Maribel. Pues mira, bien lo decía un escritor español que dice que para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad. Entonces, efectivamente, hay un aumento que pareciera que no es mucho, es el incremento salarial es del 4.9%. Pero ya cuando lo ves englobado en todas las prestaciones que tienen, efectivamente, sería en el 2026 1,710,677 pesos lo que ellos se llevarían. ¿Qué es lo preocupante de este aumento? ¿Sí lo merecen? Como bien lo decía mi compañera legisladora, sí, que salgan todas las fracciones, todos los partidos, nadie dijo que no, vea, pues es un aumento, una lanita más, ¿quién le dice que no? Entonces, ¿por qué fue? ¿Cuál fue la necesidad de poder hacer un aumento? ¿Qué te generó que tú hicieras esa propuesta? Pero ¿por qué no se metieron al Poder Judicial, donde va a tener un recorte de 15,805 millones? ¿Por qué no se metieron al INE, que tendrá un recorte de 1,000 millones de pesos? ¿Por qué no se metieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tendrá 50 millones de pesos menos? ¿Por qué no se metieron a la Fiscalía General de la República, que tiene un recorte de 933 millones de pesos? ¿Por qué no se metieron al ramo de la salud, que hay un incremento de 966,000 millones de pesos enfocado a mejorar la infraestructura de institutos y hospitales, pero en medicamento y materiales siguen igual que el 2024? ¿Por qué no metimos todas esas y lo metimos en un debate para ver si efectivamente nosotros como legisladores merecemos un aumento? Porque entonces sí tenemos que bajarle a todas las secretarías, a todo lo que integra un gobierno, pero nosotros no. Nosotros los legisladores merecemos, debemos de tener un buen sueldo. No importa que se muera los hospitales, no importa que se muera el campo, no importa que se mueran las madres buscadoras. ¿Por qué nosotros sí? Esa sería la pregunta. ¿Qué los motivó a tener un aumento? Marianela. Primero yo creo que tenemos que analizar muy bien y poner en perspectiva, ¿no? Si bien yo creo que, tú escuchas el 4.9% de aumento, coincido con Maribel en el sentido en que, pues, 4.9%, ok, podrás decir que no es tanto. Lo que pasa es que como es tanto el sueldo y es tan gordo, pues... No es lo mismo aumentarlo al salario mínimo que a un sueldo como a eso iba, porque el salario mínimo aumentó 10% de 2024 a 2025. 10%, el doble que lo que se aumentaron los diputados. Pero el salario mínimo, pues, quedó entre 270 y 300 pesos. Para 2025. Ahora para 2026 se estima otro aumento, pero no tiene nada que ver, o sea, no es comparable el monto que representa en un salario mínimo al que representa en la dieta de un legislador a nivel federal, ¿no? Yo lo que pondría sobre la mesa una vez más es que este tipo de aumentos deben obedecer a resultados. Si tú estás en una empresa, el dueño de la empresa no va a decir, a toda la empresa le vamos a aumentar el 5% de sueldo a la empresa. Ahorita, para mañana, parejo, todo padrísimos, ahí les va el aumento. Si va a haber aumentos de sueldo, hay métricas de resultados. Claro. Y esto no pasa en nuestras instituciones públicas. Y el que no pase tiene dos consecuencias. Una, se llena de abusos. Y dos, tienes a perfiles que no tendrían que estar ahí
y que tienen las mismas condiciones y los mismos beneficios que los perfiles que sí. Y entonces los perfiles más preparados, los perfiles que han estudiado más, los perfiles que más trabajan, están al mismo nivel que los Cuauhtémoc blancos del Congreso. Y lo tengo que decir tal cual. Un caso muy concreto para ejemplificar la diferencia entre unos y otros es el tema de la semipresencialidad en el Congreso. La única bancada que ha votado históricamente en contra de la semipresencialidad, o sea, de las sesiones por Zoom, del home office de los diputados, es Movimiento Ciudadano. Una y otra vez ha tratado de poner en la mesa que se elimine la semipresencialidad, porque aparte fue por el COVID, o sea, ya no tiene ni siquiera justificación alguna. Segundo, porque a todos los diputados se les pagan los viáticos para ir y venir a sus estados. Tampoco es como que se gasten su dinero en eso. Y tercero, porque las personas los eligieron para trabajar y tienen esa obligación. Entonces, si ni siquiera están cumpliendo con las obligaciones mínimas de un trabajador, que para eso eligió el pueblo, las personas, se me hace completamente incongruente. Ahora, los diputados que tienen buenos resultados, los diputados que están poniendo iniciativas sobre la mesa y no nada más poniéndolas, discutiéndolas, tratando de hacer reformas estructurales verdaderamente importantes, trabajando sobre las causas, como una vez más lo ha hecho la bancada naranja, ¿pueden darse un aumento? Pueden, porque lo pueden hacer. Sin embargo, creo que tienen un poco más de justificaciones o tienen un poco más de datos para demostrar que están haciendo la chamba. Los que no están haciendo absolutamente nada más que mandar besos en el Congreso. O que deberían de estar en la cárcel. O que tienen contratos por todos lados donde no se están embolsando 200,000 pesos más al año, Erika. Son millones y millones y millones y millones. ¿Por qué tienen que tener esas mismas condiciones que los diputados que sí están haciendo su trabajo? Ahora, Gaby, dime que en el Congreso del Estado no viene algo similar, porque ya están en las construcciones de los presupuestos para el Estado de San Luis Potosí, para los diferentes poderes. Mira, principalmente quisiera yo decirte que a mí me parece muy peligrosa la forma de pensar que el gobierno, la forma de gobernar debería ser como una empresa. No, eso es una forma de pensar muy neoliberal y que durante muchos años le hizo mucho daño a nuestro país. A ver, el gobierno no es una empresa. Nosotros no, como representantes, como funcionarios públicos, no debemos actuar como empresarios porque seguiríamos bajo ese esquema de los de arriba y los de abajo, y si a los de arriba les va bien, nada más importa en este país. Respecto de los del presupuesto federal y que no hay o que está mal estructurado o que se le está quitando a algunos como el Poder Judicial, pues esto es cierto, pero ¿por qué? Porque derivado de la reforma al Poder Judicial, y ya lo hemos hablado en este mismo espacio, pues se eliminaron muchísimos privilegios de los cuales contaban, y por supuesto que este presupuesto garantiza primero programas de bienestar, en segundo lugar aumenta la inversión en salud, aunque digan que disminuye, pues no es de esta manera. ¿En dónde aumenta? Principalmente en el IMSS Bienestar, en el fortalecimiento del IMSS Bienestar. Creo que la presidenta, este humanismo mexicano con el que se gobierna, pues siempre ha buscado que se garanticen los derechos de los mexicanos. A ver, yo sé que suena muy trillado ya este discurso de, pues es que nos entregaron un país en pésimas condiciones, pues es que es real. Realmente los temas de salud, Oye, Gaby, antes de que me interrumpas. ¿Andrés Manuel López Obrador? No nos lo entregó Andrés Manuel López Obrador con un sexenio, nos lo entregaron así precisamente gobiernos neoliberales donde pensaban o tenían una forma similar muy de empresa, en donde nosotros somos los empresarios y nosotros, ¿y cuántos fueron de régimen? Pero ¿cuántos no te fueron de régimen? Años para cambiar esa lógica. Por supuesto que no, Marianela, y eso es tener un concepto de la realidad Entonces, muy alterado respecto de precisamente se ha hablado de transformar y de segundos pisos de la transformación, y es lo que se está haciendo. El tema en salud estaba garrafal. Sí, un paracetamol que cuesta 10 pesos, concesionados a estas farmacéuticas en donde existía demasiada corrupción, el paracetamol se los vendían en contratos por 50 pesos. Es ahí donde ¿Y estaba no es más el caro tema. que no esté?
Es decir, No, a era ver, caro el claro, medicamento, pero estaba. Pero pero ahora no no hay. sale más caro el no porque poder no estaba, suministrarlo Erika. a las Eso personas. es una mentira de que estaba porque no estaba. Los sistemas de salud no funcionaban cuando el PRI y el PAN gobernaba. Eso es una mentira, ¿eh? La verdad es que eso es una Y a ver, mentira. ¿funciona ahorita? Yo no digo que funcionaban. Está en ¿Funciona ahorita? proceso y por supuesto que funciona y está en No proceso. funciona, No, Gaby, no, Claro no. que sí. No, ahí Y pregúntenle a no las concuerdo. personas. No, no A ver, tengo que concuerdo hacer con una eso. pausa, pero quiero regresar Y en el nos tema- en el detenemos tema de local. salud. No, hombre. Y hablamos precisamente de lo que se está construyendo en el presupuesto local. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estamos de regreso y bueno, nada más dando acuse de recibo, Marianela pagó su multa La por las cuota, multa ausencias. por ausencias. Muy bien pagada, muy bien. Pero a ver, nos habíamos quedado en el tema de que ponía Gaby sobre la mesa. A ver, El tema de los aumentos, Erika, quiero detallar que en salud se propone un presupuesto de 966,000 millones de pesos, en vivienda 399,000 millones de pesos, educación 1.1 billones de pesos, inversión pública con 1.3 billones de pesos y seguridad con 201,000 millones de pesos. Estos montos significan en programas para el bienestar un incremento de 7.5% en términos reales, en salud de 9.6%, en vivienda de 7%, mientras que en el caso de la inversión y los proyectos del Plan México se destinan recursos equivalentes al 2.5% del PIB en proyectos como expansión ferroviaria con 143,000 millones de pesos, en Pemex con 247,000 millones de pesos, Comisión Federal de Electricidad 61,000 millones y en obras hidráulicas con 20,000 millones de pesos. Pues justo ayer escuchaba a una columnista que a mí me gusta muchísimo escuchar, que es Viri Ríos, y ella decía, a mí me gustaría este país incluso más fortalecido, más fuerte, y que en este país, por ejemplo, no se tuviera miedo a hablar sobre los impuestos. Que fuéramos un país tan fortalecido que no... pero no fueron por ellos. Más del 50% de las personas en este país están en la informalidad. En el caso de San Luis Potosí es todavía mayor. Es decir, hay más personas trabajando en la Y informalidad justo que la trabajando en semana la pasada formalidad. escuchaba que tuviste en Global a un especialista, no recuerdo su nombre, y pido una disculpa por ello porque me pareció buenísima su intervención en este espacio respecto de precisamente De la Marcelo de los informalidad. Santos y compañía, No sé, creo que sí, pero ¿qué fue la parte en donde a mí me gustó su intervención? Respecto de, bueno, hay costos políticos que se tienen que asumir para fortalecer las finanzas de este país o de este Claro. estado. ¿Qué pasa? Que en un tema político, bueno, a veces nos cuesta trabajo e incluso con el afán de atraer y de ganar votos no vamos a subir nada. Pues espérate, o sea, las finanzas no se fortalecen de esa manera. Creo que, y soy de izquierda y lo digo, pero también hay que tener muchísimo cuidado respecto de lo que cedemos a cambio del voto popular y lo que debe estar en sintonía con las finanzas de un país y de un estado. Si bien no aumentan los impuestos, pues creo que hay condiciones para que el país se mantenga en una estabilidad financiera. Y en el tema del Congreso local, que fue lo que me preguntaste, y me voy a pasar un poquito el tiempo, quiero platicarte que apenas el día de ayer en la Comisión de Hacienda nos fue entregado esta propuesta de ley de ingresos y de egresos que estaremos trabajando durante estas siguientes semanas y que tendrá que ser aprobado en el Pleno para el 15 de diciembre. Esa es nuestra fecha para aprobar los 27 diputados estos presupuestos. Por tanto, a partir del viernes y las semanas subsecuentes de inicios de diciembre estaremos trabajando en el análisis de ese presupuesto y que yo espero, fíjate, nosotros somos convocados en el laberinto de las artes precisamente a llevar estas reuniones de trabajo con la Secretaría de Finanzas y que yo digo, a veces nos tardamos una hora y yo creo que unas finanzas no se analizan en una hora de nuestro tiempo. Claro. Sí creo que debemos profundizar, sí creo que debemos tener especial cuidado para dejar de repartir culpas, ¿no? Respecto de que el adeudo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que no se ha pagado a pensiones o no se había pagado y que dejen de buscar o dejemos
dejemos de buscar que si tuvo culpa el Congreso porque no analizó bien o si tuvo culpa la Secretaría de Finanzas. Creo que el estarnos rebotando la pelota no beneficia a nadie, no abona en nada, sino todo lo contrario. Entonces creo que estas reuniones de pues análisis de estos presupuestos deberían ser incluso exhaustivas, con una suma de esfuerzos y de especialistas de todos lados, no nada más. Claro. Regreso contigo para platicar de ese tema, pero sé que Maribel y Marianela están ansiosos por responder a lo que decías del presupuesto federal. Maribel. Sí, mira, nada más comentarle aquí a la legisladora, no comparto la visión de hoy que tenemos en los hospitales públicos. En su momento estuve yo como en el Congreso del Estado, estaba en el Departamento de Gestoría y Quejas, y ahí hicimos unos trasplantes de riñón que se hacían en el Hospital Central. Gestionamos los trasplantes de riñón en el Hospital Central y aproximadamente en esa legislatura realizamos como unos 9 gratuitos. Era impresionante lo que verdad. Venía gente de muchos estados, gente aquí de comunidades y se hicieron muchos trasplantes de riñón. En ese tiempo hicimos el primer implante coclear aquí en San Luis Potosí, que tenía un valor de $22,000 y salió gratuito. Entonces, había una manera de gestionar recursos bastante grandes de beneficio para los ciudadanos. Había un médico potosino que solamente opera en Estados Unidos porque es el mejor médico cirujano, ahí se me fue el nombre, discúlpenme, pero él venía únicamente a operar gratuitamente el 24 de diciembre a San Luis Potosí. Entonces había una serie de situaciones maravillosas, como también necesidades, Gaby, bastantes necesidades, pero había más soluciones, había mucho apoyo. Hoy no lo veo, hoy no se palpa, hoy la gente está gritando, tenemos hospitales, pero no tenemos insumos. Hoy están los jóvenes que salen egresados de las facultades de medicina y están diciendo nosotros pagamos, nosotros ponemos, no existe lo esencial, gasas, no existe lo esencial, el paracetamol. Hoy estábamos viendo nosotros que el presupuesto de salud está muy por debajo del PIB que pide la Organización Mundial de la Salud. Sería muy importante verdaderamente que sí nos pusiéramos las pilas de todos los entes de gobierno para que efecto de poder darle a los mexicanos una prestación de un servicio de salud digna. Yo no digo que lo demás estaba súper bien, había deficiencias grandísimas, que hoy muchos están en la cárcel gracias a que hicieron mal su trabajo. No es el partido, es la persona. Entonces, hoy sí quisiera que desde la trinchera donde estamos, pugnemos para que hoy los mexicanos tengamos una prestación de servicios de salud de primera. Marianela. Yo siempre lo he dicho, el sistema de salud, por supuesto que estaba lleno de corrupción y por supuesto que era perfectible antes de que llegara López Obrador. Yo no digo que funcionaba al 100%, yo no digo que así estaba bien y no había que modificarlo. Y es algo que Movimiento Ciudadano ha puesto en la mesa desde siempre. Ojo, nunca han dicho regresemos a donde estábamos. Pero el momento y la forma a donde se llevó desde López Obrador con el pretexto, que es el mismo pretexto que en todos lados, de acabar con la impunidad, tuvo un resultado catastrófico en la prestación de servicios de salud en todo el país. Y los únicos 2 estados que le hicieron frente y lo que tuvieron que hacer fue destinar recursos estatales propios al sistema de salud, que es una obligación federal, fueron Nuevo León y fueron Jalisco, gobernados por MC. Desde el periodo de Alfaro y ahora con Pablo Lemus en Jalisco y con Samuel García en Nuevo León. ¿Por qué? Porque no les quedó de otra. Porque es una realidad que el sistema de salud no obedece a las necesidades urgentes que tiene y las personas no están pudiendo obtener los servicios que necesitan. Y esto debería de estar en las prioridades del presupuesto y no lo está. Incluso a nivel estatal, en el presupuesto que Gaby y sus compañeros están discutiendo y van a aprobar la semana que entra, bueno, en 2 semanas como nos platicó Gaby antes del 15 de diciembre, el rubro de salud se vio disminuido a nivel estatal con el pretexto de que entonces ya todo se va a afiliar al IMSS Bienestar. Y el IMSS Bienestar no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Todavía a nivel estatal vamos a tener menos recursos, todavía va a haber menos cobertura y lo que nos discutía tanto el Partido Verde en ocasiones anteriores de sus brigadas de dentistas, de sus brigadas de doctores, de sus brigadas de nutrición temporales, va a tener menos presupuesto
Entonces, además de que es una curita, ni siquiera se va a poder hacer de la misma manera. Le vamos a soltar todo a la federación y una vez más los potosinos no van a tener soluciones concretas en materia de salud. Entonces, eso nos habla de las prioridades, una vez más. Esto tendría que estar en la primera plana de todos lados. ¿Cómo a nivel Estado le están reduciendo el presupuesto de salud? No puede ser. Y la verdad es que sí, yo tampoco coincido en que el sistema de salud actual esté solucionando los problemas y esté trabajando a la capacidad necesaria. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos usuarios y nos lo dicen también muchísimos usuarios en redes sociales que nos han escuchado y que seguramente ahorita nos están escuchando, que desmienten día con día lo que está pasando en los centros de salud. Tengo un comentario y como nos ha alcanzado el tiempo con este quiero cerrar, pero sí lo quiero poner sobre la mesa porque nos escribe Max y nos dice que en el gobierno del PRIAN a su mamá le extirparon un tumor del cerebro en la clínica 50 del IMSS y todo muy bien. Y dice que ahora lleva 2 años esperando a que le den una consulta de cardiología a su esposa y aún nada. Y yo ahí sí les quiero dejar una tarea a todas las fuerzas políticas representadas en esta mesa, porque aunque Gaby es diputada local, pues el resto de los partidos e incluso los ciudadanos tenemos representación en el Congreso del Estado. Ojalá y en el tema de salud de verdad nos lo tomemos con mucha seriedad, porque efectivamente, aunque se diga que el sistema de salud ya transitó a la figura del IMSS Bienestar, lo cierto es que no ha acabado de transitar. Y este año, nada más por ponerlo como referencia, el gobierno del Estado en medio de la crisis de desabasto tuvo que sacar dinero y decir, bueno, pues ahí va, y con esto libramos mientras entra el convenio, fue el argumento. Pero ¿qué va a pasar el próximo año si no hay medicamentos? Y el gobierno del Estado tampoco tiene una bolsa para eso. ¿Dónde va a quedar el sistema de salud y dónde van a quedar las garantías para los ciudadanos? Tremenda tarea que tienen en el Congreso del Estado, Gaby, pero ojalá y el resto también de las fuerzas políticas, bueno, ahí está Movimiento Ciudadano representado en el Congreso del Estado, ojalá y se tomen muy, muy en serio la discusión de este presupuesto, porque así como hablamos de salud, podríamos hablar de educación, podríamos estar hablando de seguridad y de todas las necesidades que imperan en San Luis Potosí. Como siempre, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por el espacio, por esta mesa de debate en donde desde el respeto siempre ponemos las cosas claras y por supuesto ampliamos para que los ciudadanos y ciudadanas puedan formular su propio criterio. Oye, y lamento mucho, lo tengo que decir, que ayer el Congreso del Estado le haya dado la espalda a la posibilidad de profesionalizar la representación de las mujeres en las instituciones, Sí, de quienes están ahí, de quienes están generando las políticas públicas, la atención a las mujeres. Qué pena que el Congreso del Estado no haya decidido sumarse y que haya pues ojalá desechado. lo podamos abordar la próxima semana, Erika, para platicarte cuál era la naturaleza y la intención de esta iniciativa que el día de ayer fue desechada por la comisión, así como otra que presenté precisamente para fortalecer la Comisión de Igualdad de Género. Hay temas que la comisión ni siquiera toma en cuenta, no toman a la comisión en cuenta ni para una opinión, y creo que eso no abona precisamente a ser progresivos en los derechos de las mujeres. Entonces, me gustaría mucho si te pudiera explicar la próxima semana. Por Muchas supuesto. gracias. Y además yo insisto en eso, lo que tendríamos que estar apostando es por la profesionalización en todas las instancias gubernamentales. Pero bueno, pues en el Congreso del Estado ayer pudieron haber dado un gran paso para San Luis Potosí y más en la fecha, en la conmemoración, decidieron no hacerlo. Bueno, Maribel Lemoine, Muchísimas gracias. Ojalá en la mesa siguiente podamos tocar ese tema que es muy importante porque vamos en retroceso y seguimos en lucha las mujeres buscando el respeto, el espacio, pero sobre todo el reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Marianela Villasuso, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, gracias a todos los que nos escuchan y por ahí seguimos platicando, por supuesto, en redes sociales. Ay, gracias por el pan, Y gracias por el pan. Ay, gracias, querida Marianela. Ya saben. La mesa de los miércoles, vamos a una pausa y volvemos.